tenemos como preparado de hace tiempo y que es especialmente oportuno, no solamente porque estamos en pleno periodo electoral y de algo se hablará también de eso, en desinformación en tiempo electoral, sino sobre todo por el contexto de la desinformación, especialmente las narrativas hostiles, especialmente en tiempos de guerra, o considerando que también Europa está involucrada en una guerra en nuestro territorio, en Ucrania. Y para eso vamos a contar con distintos profesionales y académicos y también periodistas en ejercicio. Hoy nos acompañan en la primera sesión dos politólogos que van sobre todo Florentino Portero, nos va a dar el marco general de la situación geopolítica mundial, acompañado por Lourdes López Nieto, que es miembro del equipo de investigación que también organiza este grupo, que se llama Cyber Elections y que está patrocinado por los fondos Next Generation del Ministerio. Y también nos acompañarán académicos del ámbito de la sociología, de la comunicación, del derecho constitucional, políticos en ejercicio, como Valentina Martínez, también oficiales de la policía, un comisario al cargo también de cuestiones sobre injerencias y seguridad, periodistas como Adrián Amado, que ya nos acompaña aquí, de manera que pienso que va a ser un panel estupendo, y la mayoría de los que están en la sala, pues que luego nos iremos presentando, pues seguro que también pueden aportar experiencias y coloquio. De manera que le dejo la palabra ya a la profesora López Nieto para que nos presente al ponente que va a inaugurar. Yo creo que vamos a quitar porque hay como mucho eco. Yo creo que si me oyen, no, pero es que no va a poder hacer. No, tiene que usar el micro para que entre aquí en la cámara. Pues es que, sí, eso es. Un poquito apartado cuando te apartabas. Vale. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer a la profesora Corredoira y Serrano que me hayan invitado a esta presentación de un viejo amigo que espero que no se enfade por la presentación que voy a hacer de él. El currículum de este profesor de Wikipedia no sirve, es mejor lo que dice LinkedIn y yo voy a agregar algunas notas. El profesor Portero es historiador, no es politólogo, él es historiador. Pero yo lo primero que quiero decir es que es un servidor público, vocacional, toda la vida lo ha sido, como profesor, como investigador, como conferenciante, como impulsor de centros de pensamiento. De hecho, en el año 87 yo creo que uno de los primeros think tank de España, que tenía además ubicado en su casa. Quiero decir que la sede era su casa. En aquel momento no había, los ordenadores eran muy catastróficos y demás, pero en fin, que encima, o sea, su implicación es en ese sentido. Por eso he querido decir que lo primero es que es un servidor público vocacional, intenso, y luego también impulsó otro centro que luego la red Florida Blanca, pero también otra de las cosas que ha hecho ha sido motivar e impulsar y dirigir todas estas actividades a jóvenes profesionales, no solo del ámbito universitario, sino profesionales. Es una persona liberal, te llaman neocon y demás, pero es un liberal de toda la vida, de centro derecha, que pretende expandir e implicar a los ciudadanos jóvenes profesionales en su actividad, en su implicación como ciudadanos, ¿no? Que es una cosa que realmente es un problema, porque cada vez los jóvenes profesionales y los mejores jóvenes profesionales
están menos implicados en la política, probablemente porque el nivel de la política en estos momentos es bastante bajo, pero es realmente sorprendente que, bueno, no sorprendente, pero es triste pensar que esto es así. También ha sido colaborador activo, como decía, impulsó también la Red Florida Blanca en el 2015, que era un grupo de pensamiento crítico con el liderazgo de Mariano Rajoy. Ha sido colaborador activo de otros centros de pensamiento como FAES, como Civismo, pero otros muchos, ¿no?, donde él se implica no solo como conferenciante, sino también programando e impulsando cursos. Historiador, analista profundo, rigor en sus análisis, en relaciones internacionales, en historia del siglo XIX y XX lo conoce muy bien, ha escrito con el profesor Tusell muchas cosas sobre Franco, cosa que ya sabemos que muchos españoles ignoran, pero él ya, pues Cánovas, pero también Franco y demás. Lee, conversa, analiza, divulga. No sé si ustedes han visto el vídeo que recoge una conferencia que realizó en la Universidad Francisco de Vitoria en 2015 que se llama La crisis de Ucrania. Tiene 500.000 de visitas, es un ejemplo del rigor y la forma pedagógica y profunda como lo hace. Ha sido profesor en 2 universidades privadas, primero estuvo en el CEU y al final terminó en la Universidad Francisco de Vitoria. En medio estuvo en la UNED, pero él decidió, orilló, digamos, la carrera habitual académica para impulsar en la Universidad Francisco de Vitoria, dejando una situación estable como funcionario, para poner en marcha un proyecto innovador como fue el Instituto de Política Institucional, un máster de acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en la misma universidad, y director de un grado de Relaciones Internacionales. Él, además, ha sido, por ejemplo, director del Centro Sefarad de 2005 hasta 2012 o algo así, y en este momento es presidente del Comité Español de Unión Paneuropea. Es decir, él ha tenido también en la UNED, estuvo en el Instituto Gutiérrez Mellado también como investigador. Él tiene mucha relación, habla con muchos expertos del ámbito diplomático, del ámbito militar, del ámbito de las relaciones internacionales, hasta en universidades extranjeras, por supuesto, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos era todavía, las universidades americanas eran serias. Y también ha escrito, pues como, bueno, no he cogido la relación de libros, pero sí ha escrito, por ejemplo, he traído este libro, que es una publicación de FAES en el año 2005 era, sobre el fraude del buenismo. En él explica el fraude de la Alianza de Civilizaciones, explica cuál es el sinsentido de esta cuestión. Te dejo paso y muchas gracias, Tino. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a las profesoras Corredoira y Serrano por su amable invitación. ¿Me oyen bien? La acústica no es perfecta, pero intentaremos comunicarnos. Y encantado, cómo no, en estar esta mañana con todos ustedes charlando de temas que entiendo son de interés común. Bueno, me invitaron a dar la conferencia de entrada, la inaugural de este ciclo, por lo cual siempre es una responsabilidad y un honor, cosa que agradezco muy especialmente, pero me dieron ya el título. Y el título me dejó un poco perplejo porque, digamos, no era muy característico de mi especialidad. Y cuantas más vueltas le daba, más me daba cuenta de que era claramente un título puesto por alguien de derecho obsesionado con la precisión de los juristas. Y la verdad es que finalmente son esos títulos que implica la tesis final.
lo cual es muy agradable porque me permite ordenar la exposición. Y básicamente lo que voy a hacer durante este rato es explicarles el título, porque es un perfecto guión. Recuerden, el título se descompone en 3 elementos. 1, visión global. 2, amenazas internacionales. Y 3, ciberseguridad. Son 3 ideas que implica el rechazo de otras parecidas y que, por lo tanto, puestas de manera consecutiva, nos lleva a una interpretación general. ¿Por qué una visión global? La alternativa sería una visión nacional, una visión parcial, una visión continental. Bien, básicamente porque si hay una palabra con la que fácilmente definimos el tiempo que nos ha tocado vivir, esa palabra es globalización. El término globalización lo utilizamos continuamente hasta el punto de que ya no sabemos muy bien qué quiere decir, realmente porque se usa desde perspectivas distintas con contenido semántico diferente. Para un historiador, globalización es el largo periodo histórico que caracteriza la tercera etapa del Homo sapiens. La primera etapa es África, crecemos, nos desarrollamos. La segunda es la gran expansión, salimos de África, colonizamos el planeta y al colonizarnos nos separamos y al asentarnos, la revolución del Neolítico, surgen las culturas, surgen las lenguas, surge la teología, surge el derecho, surge todo lo que es, digamos, necesario para vivir en convivencia. La globalización es la tercera gran etapa que nos lleva al reencuentro del sapiens desde la diferencia de culturas. El eje, como no, siempre es el comercio, primero por tierra, luego por mar, cabotaje, luego por mar, mar abierto, luego por el aire y finalmente llega el entorno cibernético que nos conecta directamente. Para un historiador es un proceso. Para un economista, que es quienes han aportado el sentido semántico que más usamos hoy, es sencillamente la etapa última. Globalización es la conexión del planeta. En primer lugar, en el plano de los mercados. Hay un único mercado. Una empresa que no sea capaz de actuar en un mercado global es una empresa que no va a funcionar porque no podrá hacer las economías de escala suficientes como para poder competir en términos de precio. Globalización es también, en el ámbito técnico, la conexión de todo el planeta de tal forma que lo que ocurre en un punto inmediatamente afecta a los demás. Hay un tsunami en Japón, durante meses no hay semiconductores, no hay productos en las tiendas. Eso es la globalización. Pero globalización ha ido desarrollándose y ha generado nuevos términos, el término globalista y el término antiglobalista. Y eso no tiene que ver en sí con, sino tiene que ver con la reacción sobre. La globalización, al acercarnos, revierte un proceso histórico. Las culturas, la diversidad, está vinculada con la separación. En la medida en que nos reunimos, las culturas se rozan y, consiguientemente, se apunta hacia una creciente cultura global. Vemos las mismas películas, los que leen las mismas novelas, los que piensan leen los mismos libros, por lo tanto, empieza a haber un acercamiento. Y eso genera, en muchos casos, rechazo y en muchos casos genera entusiasmo. El movimiento antiglobalizador tiene, en primer lugar, un estrato cultural. Y es, oiga, no me impongan maneras de ser que no sean mías. Si entendemos esto, entendemos el islamismo. Si entendemos esto, entendemos el surgimiento a la derecha y a la izquierda del arco parlamentario occidental, la aparición de nuevos partidos políticos que tienen en común el rechazo con. Si hacen un mapa de la Asamblea Nacional Francesa, es clarísimo. Como hay un centro globalista y dos extremos absolutamente antiglobalizadores. Todo eso vemos, por lo tanto, que va generando cambios políticos. Lo fundamental para nosotros es entender que la globalización ha llegado para quedarse, que podemos rechazarla en el plano anímico. De la misma manera que en la primera revolución industrial, mucha gente, los gremios, arraigados en la Edad Media, rechazaban las máquinas de vapor o los nuevos telares. Y los gremios
La gente de los gremios entraba por la noche en las fábricas a destruir las máquinas de vapor y a destruir los telares. Destruyeron muchos, pero la revolución industrial continuó y dio paso a la segunda revolución industrial y dio paso a la tercera revolución industrial. La globalización es un hecho determinante de nuestro tiempo histórico y ha llegado para quedarse. El debate es cómo vivimos desde nuestra diversidad un entorno donde sencillamente el planeta se ha convertido en un patio de vecindad. Pero no hay mucho más juego que ese. Nos puede caer mal el vecino del tercero derecha y consideramos que el del cuarto izquierda habla demasiado alto, pero el patio de vecindad va a seguir ahí, nos guste o no nos guste. Son temas que conviene dejar claro para no llevarnos a engaño. Por lo tanto, y volvemos al título, cualquier reflexión sobre los temas generales de seguridad o sobre más en concreto la ciberseguridad tiene que hacerse desde la realidad de un entorno global. Una aproximación meramente nacional sencillamente es anacrónica, está fuera de lugar. El segundo tramo del título que me han puesto o impuesto es el de amenazas internacionales. ¿Por qué amenazas internacionales y no amenazas nacionales? Básicamente porque la realidad es que hoy los españoles, los franceses, los norteamericanos, los etíopes, nos sentimos amenazados. Nos sentimos amenazados básicamente por dos razones. Una, porque sabemos que en el nuevo entorno tecnológico que nos está tocando vivir, somos vulnerables. Y lo estamos viendo, nuestros bancos sufren continuamente ataques. Los ataques quiere decir básicamente que cierran un servidor y obligan al banco a pagar un rescate para que el servidor pueda abrirse. No digamos ya hacerse con nuestras cuentas y utilizar nuestro nombre y nuestra cuenta para hacer gastos que no son nuestros. Desde fuera, entes públicos o corporativos asaltan hospitales y exigen una cantidad de dinero para poder liberarlo. O sencillamente entran en un ministerio, en el caso de España el ejemplo más característico es el Ministerio de Defensa, y durante meses estuvo colonizado por unos malos. Probablemente era un Estado y no una corporación. No decían nada, sencillamente descargaban. Como más tarde el Reino de Marruecos descargó el teléfono del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa o del ministro del Interior con tranquilidad. Estas cosas nos pasan todos los días. Más aún le pasan a las pequeñas empresas que no tienen capacidad para tener un ingeniero dedicado a estos temas únicamente, y sus ordenadores son permanentemente asaltados. Básicamente en dos sentidos. Uno, me quiero quedar con tu investigación, porque tu investigación va a generar patentes, y la patente es lo que me permite ser competitivo. Yo puedo bajar precios si genero innovación, puedo ser competitivo. Si para competir tengo que pagar la patente de otro, tendré que bajar salarios. Y es una política de muy corto recorrido. Solo innovando puedo competir. Aquella empresa que está innovando y no tiene la seguridad suficiente, sencillamente tiene un problema. Vaya por delante que enormes empresas como Boeing han sido asaltadas y hoy tenemos aviones chinos que están diseñados por Boeing, pero los chinos no pagaron un duro, ni un dólar, ni un yuan por años y millones de dólares de inversión de Boeing. El segundo problema que nos encontramos y por qué nos sentimos vulnerables es básicamente porque nuestras empresas, para poder desarrollarse, tienen que concursar. Imaginémonos, en Arabia Saudí se abre un concurso público para hacer una presa, o una carretera, o una planta solar, lo que ustedes quieran imaginarse. Bien, los que van a competir, lo primero que van a hacer es querer saber qué propuesta va a hacer el rival. Y la manera más sencilla no es preguntarlo, es entrar en su ordenador. Y si entro en su ordenador y me quedo con su propuesta, todo lo que tengo que hacer es rebajarla. Eso ocurre todos los días. Todos los días las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, sufren ataques para poder ganar un concurso determinado. Bien, por todo ello nos sentimos
vulnerables. Y de ahí que sencillamente expresemos esto continuamente y de ahí que las personas que han organizado este seminario hayan colocado claramente el término de amenaza internacional. Nos sentimos amenazados. Evidentemente hay riesgos nacionales, hay malos nacionales, hay rivales nacionales, pero estamos en un mercado global. Por lo tanto, el riesgo real no viene de la empresa de Alcorcón o de la empresa de Tarrasa, viene de empresas de todo el mundo que están luchando en contra de nosotros por hacerse con un mercado. Todo ello tiene que ver con un tema que afecta mucho más a nuestros colegas de Derecho y que es un tema que nos obsesiona porque está marcando nuestros días, que es la crisis de un concepto fundamental, el concepto de soberanía. Soberanía es la condición del soberano. El término soberano procede básicamente de la Edad Media y es cuando en el entorno de las tensiones entre las grandes casas nobiliarias, una se va imponiendo poco a poco y se convierte en el monarca. Al principio es un primus inter pares, luego eso va a evolucionar hacia la monarquía autoritaria. En algunos países, Francia evolucionará hacia la monarquía absoluta. En otros, Inglaterra, cortaron la cabeza al rey y evitaron ese desarrollo. Tuvieron otros problemas de otro tipo. Lo fundamental es que durante mucho tiempo, soberanía, condición de soberano, quiere decir sencillamente última instancia en el proceso de toma de decisión. Es algo tan sencillo como eso. No hay nadie detrás. Con el mundo contemporáneo entramos en un nuevo proceso por el cual el soberano, el rey, empieza a compartir su condición. Y nos encontramos con que la soberanía puede ser doble, el rey y la nación. Y aparece el Parlamento jugando un papel fundamental. Ya no solamente aprueba el presupuesto, sino que representa a la nación. Y poco a poco el rey renuncia a su condición de soberano. Cuando llamamos al rey soberano lo hacemos de manera metafórica. Ya la soberanía no reside en el monarca. Pero somos naciones antiguas, tenemos términos muy antiguos con contenidos semánticos ya anacrónicos, pero seguimos jugando con ellos de manera metafórica. Nuestro rey no es soberano. El rey del Reino Unido de la Gran Bretaña no es soberano, pero es monarca. Bien, lo fundamental ya no es solamente cuál es la historia del término de la soberanía, sino en qué medida hoy la nación, el conjunto, es soberano. ¿En qué medida nosotros, los españoles, somos la última instancia en el proceso de toma de decisión de temas realmente relevantes para nosotros? De temas de carácter estratégico, es decir, los temas que afectan a nuestra posibilidad de ser, a nuestra manera de ser, o hasta qué punto estamos condicionados por fuentes extrañas. Bueno, hay un tema que está canalizado desde el derecho, que por tanto nos preocupa menos, pero que es muy importante, que es nuestra pertenencia a la Unión Europea. Nosotros, a veces literalmente se dice, hemos cedido soberanía, hemos cedido ejercicio de soberanía. La soberanía sigue siendo formalmente, jurídicamente, un tema puramente español. De ahí que en cualquier momento podamos comunicar a la Comisión Europea nuestra decisión de abandonar la Unión. Y por lo tanto recuperaríamos plenamente el ejercicio de. Lo más llamativo es la moneda. Hay muy poquitas cosas que sean soberanía, hay muchas que son políticas públicas, pero soberanía hay muy poquitas. Una de ellas es la moneda, la hemos seguido. El problema es que la moneda es como las piezas del dominó, que se tira una y van cayendo las demás. Si cedes la política monetaria, inevitablemente vas a ceder la política fiscal. No es posible ejercer una política monetaria sin control de la política fiscal. Ya Bruselas tiene competencias fiscales y las va a tener más. Cuando decimos esto, no acabamos de entender muy bien qué es. La política fiscal quiere decir que los presupuestos nacionales no se aprueban en las capitales, se aprueban en Bruselas. Solo quiere decir eso. Pensemos lo que en términos políticos quiere decir que los españoles no aprobamos los presupuestos.
o que los franceses no los aprueban. Eso es la política fiscal y eso está implícito en la política monetaria. Y eso es uno de los grandes temas hoy, evidentemente, de Europa. Pero todo esto de la Unión Europea es lo que en el fondo menos nos preocupa porque es un acto jurídico, ¿no? Aprobado en referéndum o aprobado por nuestras Cortes. Por lo tanto, estamos en el marco de la legalidad y en el marco de la voluntad. Lo que nos preocupa es lo que no es un acto jurídico, lo que sencillamente es el ejercicio directo del poder, es decir, de la influencia. Veamos algunos casos. Nosotros hemos aprendido que para poder competir tenemos que hacer economías de escala. Y las economías de escala pasan por depender de mercados extranjeros. Sencillamente me cuesta menos comprar, por ejemplo, una lechuga en Marruecos que una lechuga en Ciudad Real. Un ejemplo. Pero podemos ir a otros muchos. Sencillamente externalizamos muchos procesos productivos porque sencillamente es mucho más barato. Es más, a menudo no solamente es que dependamos de un mercado para hacer algo, sino que sacamos nuestras empresas de nuestro territorio nacional y los llevamos a otros porque es más barato, es más eficaz hacerlo en otro. Esas dependencias finalmente son críticas. El caso más llamativo es la energía. Ahora tenemos un gran debate precisamente para recuperar la soberanía energética, a la que habíamos renunciado porque no sentíamos que fuera necesaria. Hemos visto en un momento determinado que no había mascarillas, que nadie producía mascarillas. Ahora el tema más delicado en términos de soberanía son los semiconductores. Europa, con la sola excepción de una fábrica en Holanda, no produce semiconductores de última generación. Por lo tanto, todo nuestro proceso industrial, las fábricas de Volkswagen, que han estado meses y meses trabajando no a 3 turnos, sino a 1 turno, sencillamente dependen de otros entornos. Si mañana hubiera guerra en Taiwán, la industria del mundo se paralizaría. Por la sencilla razón de que Taiwán es el país donde está la fábrica más importante de semiconductores de última generación. Ahora estamos convenciendo a los taiwaneses de que abran otras fábricas en Japón y en Estados Unidos, igual que estamos nosotros ahora trabajando. Esos son debates de soberanía y son debates fundamentales porque de ello depende todo el entorno ciber, de ello depende evidentemente todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Muchos de nosotros somos universitarios. Posiblemente más o menos 80 universidades de España tienen todo en un servidor de Microsoft. ¿Nos damos cuenta de lo que quiere decir eso? Toda la capacidad de innovación del ámbito académico español está en servidores de otro país, de una empresa que trabaja íntimamente con el gobierno norteamericano. Microsoft hoy es una de las armas más importantes de la guerra de Ucrania. Sin bromas, Microsoft hace 2 cosas. 1, mantener las redes ucranianas funcionando y 2, ha reunido a hackers de todo el mundo para atacar a Rusia desde los servidores de Microsoft. Y nosotros tenemos todo nuestro conocimiento en servidores de Microsoft. Si lo tienen las universidades, imaginémonos cuántas empresas españolas tienen todo en servidores de Microsoft. Microsoft nos puede decir evidentemente que nuestra innovación está, como diríamos, nuestros datos están garantizados, qué duda cabe, están en servidores. Es más, en un tema por razones jurídicas hemos exigido que los servidores estén en nuestro territorio, porque así un juez español en un momento determinado puede actuar. Todo eso está muy bien, pero vía inteligencia artificial, Microsoft utiliza todos los datos que tiene en sus servidores, que son millones y millones, de los cuales extrae una información que es crítica. ¿En qué medida somos soberanos si todo nuestro conocimiento está en manos de entidades extrañas? Igualmente podemos hablar de nuestra dependencia de los satélites. Todos estamos conectados, todos tenemos un teléfono smart, todos tenemos un ordenador, todos tenemos cuentas, todos navegamos, todo eso pasa por satélites. Y algunos son nuestros, pero la mayoría de ellos no son nuestros. ¿En qué medida somos soberanos? ¿En qué medida somos de verdad los autores de nuestra vida cuando todo pasa por manos evidentemente extranjeras? Por último, o para ir acabando, podríamos hablar sencillamente de nuestras empresas.
¿Es el Banco Santander una empresa española? ¿Lo es Telefónica? En términos jurídicos diríamos sí, porque la sede está en Santander o la sede está en Madrid. Pero ¿y la propiedad? ¿Qué tanto por ciento de las acciones del Santander, qué tanto por ciento de las acciones de Telefónica son españolas? ¿El 20? ¿El 15? Estamos en un mundo distinto, donde conceptos histórico-jurídicos perfectamente arraigados y anclados en la historia, sencillamente ya no tienen el mismo significado que tenían antes. Lo más delicado, ¿cómo formamos la opinión de la gente? ¿En qué medida la opinión de los españoles sobre cualquier tema surge de un debate puramente español o más bien somos parte de una sociedad global donde corrientes de opinión de todo tipo nos llegan a través de las películas, a través de los documentales, a través de los libros, a través de cadenas de televisión supuestamente españolas pero que no son españolas? Esto es sencillamente así. Estamos participando de una sociedad global, en nuestro caso de la subsociedad occidental dentro de la sociedad global, y los grandes debates no son españoles. Y esos grandes debates son alimentados por gentes, por entes de aquí y de allá, por muy distintas razones. Pero no podemos pensar que nosotros los españoles somos una nación que tiene una visión de las cosas. Tenemos una historia única, pero el presente no es único y el futuro no va a ser único. Formamos parte de algo mucho más complejo, algo mucho más global. De ahí el interés de hablar de amenazas internacionales, de un enfoque global, porque sencillamente ya no tiene sentido otra cosa. Vamos avanzando. Ciberseguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Nosotros los españoles, cuando hablamos de seguridad, sobre todo los más maduritos, hablamos de la seguridad más próxima al individuo. Mi seguridad o la seguridad de la calle. Tenemos básicamente una visión interna de lo que es la seguridad. Hoy día el término seguridad en política internacional ha recogido el contenido semántico que procede del ámbito anglosajón. Security tiene un sentido mucho más amplio del que los españoles hemos dado habitualmente a la palabra seguridad, que está mucho más cerca del individuo. Security tiene mucho más que ver con el equilibrio, con la política internacional. En realidad, seguridad va vinculado a otro término característico de la política internacional, que es el término estrategia. Seguridad es la condición por la cual una comunidad, uno, puede ser, y dos, es lo que quiere ser. Seguridad primero es la propia existencia. O sea, muchas naciones sencillamente corren el riesgo de dejar de existir. Esa comunidad está constitucionalmente en peligro. Pero el segundo tema, bueno, de acuerdo, yo consigo existir, pero ¿voy a existir como vasallo? ¿Voy a ser una nación vasalla del debate de Ucrania? ¿O voy a poder ser de verdad? ¿Voy a poder tomar decisiones más o menos condicionadas sobre mi futuro? Ese es el uso que damos al término seguridad. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, lo que estamos es vinculando un entorno tecnológico, el mundo cibernético, con nuestra posibilidad de ser. ¿En qué medida lo ciber, que es algo característico del tiempo presente, condiciona nuestra posibilidad de ser y condiciona la manera en que podamos ser? Esto es lo fundamental que tenemos que ir entendiendo. Y ya nos acercamos al núcleo básico, que es lo ciber. ¿Qué narices es lo ciber? Bien, todos sabemos, porque nos han repetido hasta la saciedad, yo el primero, llevo atosigando a la gente años con el tema, estamos viviendo un cambio de época. Cambio de época es una expresión coloquial. Los historiadores utilizamos, sobre todo cuando hablamos de mundo contemporáneo, la expresión revolución industrial. Estos son siempre términos pedagógicos, y los historiadores mentimos sistemáticamente para que alguien nos pueda entender. La realidad es muy compleja, es muy sofisticada.
Si tratas de contarle a alguien algo, le vas a aburrir y va a dejar de escucharte, y entonces lo que hacemos es sintetizar, que es una forma de mentir como otra cualquiera. Bien, desde el siglo XVIII hasta hoy, lo que decimos es, uno, la única constante es el cambio, pero dos, a veces el cambio se acelera, velocidad, y se intensifica, hasta el punto de que cambia la estructura de una comunidad. Los sociólogos utilizan el término normalidad. Es un término muy preciso. Yo imagino que lo han tomado de Stuart Mill. Stuart Mill, creo que es en On Justice, en un momento determinado trata de definir qué es justicia. Y lo hace a la manera pragmática anglosajona. Es decir, justicia es lo que la gente cree que es justo. Durante siglos, la tortura era una cosa muy sensata, y a partir del siglo XVIII empiezan a considerar, hombre, esto de la tortura quizá no está bien del todo, básicamente porque vas a conseguir que cante lo que tú quieres que cante. Entonces, no es práctico, vamos a utilizar otras formas de obligar al malo a contar la verdad. Es un ejemplo entre otros muchos. Lo que básicamente Stuart Mill quiere decirnos es que en la medida en que la sociedad va cambiando, las formas de resolver los problemas de la justicia o de cualquier otra actividad pública van evolucionando. La vida es cambio, pero a veces el cambio se intensifica. Yo a menudo pongo un ejemplo muy sencillo, un poquito burdo, pero que todo el mundo entiende, sobre todo que somos un poquito más maduritos. El debate sobre la corrección del largo de una falda. O sea, no hace mucho tiempo enseñar el tobillo era un tema delicado, que podía crear problemas. Y hemos ido viendo, desde los días de mis abuelos, antes de la Guerra Civil, en los años 20, 30, hasta hoy, digamos, el debate sobre la normalidad del largo de una falda, qué es correcto y qué no. Y vemos que es relativo al sentir de una sociedad. Ayer me quedaba fascinado viendo el trasero de la reina de Inglaterra, perdón, de la reina de Dinamarca, que es una señora danesa. Estas vacaciones está bañando, tiene hecho una fotografía por detrás, tiene un bikini, lo que se llevan ahora, muy generoso, y sus glúteos están perfectamente al aire. ¿En qué momento se ha podido pensar que es normal ver los glúteos de una reina de Inglaterra? Para un historiador es algo muy raro, porque sencillamente los reyes son una institución y no tienen glúteos, es otra cosa. Pero para los daneses es normal ver los glúteos de su reina. Es un ejemplo del relativismo, de cómo las cosas sencillamente van cambiando. Hablando más en serio, un cambio de época, en este caso una revolución industrial, lo que va a provocar es, por una parte, un cambio en la manera de pensar. En nuestro caso es la crisis de la modernidad y el auge de las corrientes relativistas. Y, en segundo lugar, una manera distinta de producir. Nos encontramos cambios en la física y en la alta ingeniería, los ciber, que llevan a cambios en la manera de producir. Esos cambios en la manera de producir llevan a cambios en la manera de organizar una empresa. Los cambios en la empresa llevan a cambios en la estructura social, y los cambios en la estructura social llevan a cambios en un sistema político. Ningún sistema político ha sobrevivido a una revolución industrial. Puede adaptarse por reforma, los británicos, o puede adaptarse por revolución, el modelo francés característico. Pero es imposible. Un sistema político es un traje tipo sastre, hecho por un sastre para una sociedad determinada. Si cambia la sociedad, cambia el sistema político. Bien, en lo que estamos ahora, básicamente es una gran revolución donde, por una parte, hay un cambio en la manera de pensar, la crisis de la modernidad, la crisis de las certezas, y por otro lado tenemos el muy inicio de una revolución caracterizada por cambios básicos en el mundo cibernético y en el mundo de la biotecnología. Lo cibernético nos lleva, como no, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a poder nutrirse de la velocidad de los procesadores cuánticos y del vehículo básico, que son las autopistas de datos, la quinta y la sexta generación. De poco vale que yo tenga una gran inteligencia artificial si no tengo procesadores capaces de trabajar a mucha velocidad. De poco me vale si lo que me produce ese ordenador no lo puedo activar, no lo puedo sacar.
Bien, voy a tener la sexta generación de las autopistas de datos, voy a tener los procesadores cuánticos y eso me va a dar la posibilidad de que la inteligencia artificial empiece a funcionar. Si empieza, nos encontramos con el reto de administrar el Big Data, los millones y millones de datos acumulados en servidores de todo tipo. Esa capacidad generará una información que va a tener un valor absolutamente impresionante. Pero no nos quedamos ahí. Cada nuevo electrodoméstico va a estar conectado no solo a la red eléctrica, sino también a la línea de Ethernet de nuestra casa. Y va a generar datos, desde la pequeña tostadora, que nos va a dar muchas pistas sobre cuánta gente desayuna y qué desayuna, como la nevera, etcétera, etcétera. Todo eso es una información enormemente valiosa. Pensemos en algo que nos afecta muy directamente, que es la ciudad. Y dentro de la ciudad, el nuevo concepto, ya un poco caduco, de Smart City, la ciudad lista, la ciudad inteligente. Básicamente lo que quiere decir es que vamos a llenar la ciudad de cámaras de televisión. Los ordenadores, a través de la inteligencia artificial, a través de esos nuevos procesadores, van a poder trabajar, procesar toda esa información. Eso quiere decir que un ordenador va a saber quién es quién de los 6 millones de personas que se mueven por la comunidad autónoma de Madrid. Eso quiere decir que si te reconocen la cara, y eso ya lo hacen, yo lo he vivido en China, lo he visto en China, saben evidentemente cuál es tu DNI, saben evidentemente cuál es tu ficha sanitaria, saben evidentemente cuál es tu tarjeta de crédito. Yo en China he podido comprar en tiendas que no tienen dependientes. Me decían, no, coge lo que tú quieras, te lo van a cargar automáticamente. Y es verdad, eso no es ciencia ficción, eso ya es una realidad. Otra cosa es que hoy nosotros, desde el derecho, aceptemos o no determinadas cosas. Otros estados que tienen otra forma de organizar su Estado de Derecho a partir de otros principios y valores, ya lo están haciendo. Ventajas, vamos a ver, si yo mañana estoy paseando por la calle Serrano y tengo un ictus y me caigo, ¿no? En una Smart City, la ambulancia que va a llegar va a saber no solo quién soy, sino que va a tener su historial médico. Por lo tanto, la persona que me atienda tendrá una ventaja muy importante para salvarme y llevarme al hospital más cercano, que será posiblemente el de la Princesa, y los médicos que me reciban ya sabrán exactamente todo sobre mí. Se gana tiempo. Ahora, tenemos otro inconveniente, y es nuestra falta de, digamos, intimidad, la pérdida de intimidad que todo ello implica. Eso va unido a un tema que ya está sobre la mesa, que es la desaparición del dinero físico. Ya no es necesario el dinero físico. Digamos, la forma del dinero es una cuestión histórica. En cada momento hacemos el dinero como podemos. Originalmente, la moneda en sí tenía valor. Es decir, la política monetaria en la Edad Media o en la Edad Moderna no solamente hacía referencia a cuánta moneda emito, sino al valor intrínseco de la moneda. Luego decidimos que dábamos un papel, pero había una referencia al oro que estaba en el Banco de España. Luego ya ni siquiera hubo referencia al oro. Bien, sencillamente todo eso está evolucionando y hoy ya no es necesario tocar el dinero. Sencillamente nosotros tenemos un número en un teléfono. Tampoco será necesario siquiera tener una cuenta en un banco comercial. Con tenerlo en el Banco Central en Frankfurt será suficiente. El problema es, si desaparece el dinero físico, lo sabrán todo de nosotros. No solamente si nos portamos mal. Yo quiero tener derecho a portarme mal, luego lo haré o no, pero quiero tener esa libertad. El problema es que sabrán en qué estoy gastando el dinero, y esa es una información crítica, es una información enormemente importante y enormemente delicada. Esto va a tener consecuencias enormes, de muy distinto tipo, pero lo fundamental es sencillamente que entramos en un mundo donde nuestra libertad, la propiedad de nuestra vida va a estar enormemente cuestionada. El segundo gran tema de la revolución digital tiene que ver con el espacio bio. El que haya cyborg, es decir, robots con apariencia humana, es un tema que ya está en marcha
en el MIT, en Caltech ya están trabajando en eso. No es un tema que nos obsesione especialmente, porque son robots. Robots dotados de inteligencia artificial, robots dotados de una enorme capacidad. El gran reto es cuando los dos mundos se encuentran, cuando nosotros, sapiens, nos encontramos con el mundo ciber a través de las nuevas conexiones que la biología nos va a hacer. Bien, ya sabemos que estamos rodeados de gente que son medio personas, medio ordenadores. Me refiero a que tienen una cadera de titanio y una rodilla de no sé qué. Esta es la fase mecánica, que es la fase primera. Pero estamos entrando en otra fase, que es la fase del cyborg, donde sencillamente nos vamos a unir, voluntariamente o no, con el entorno cibernético. Nuestras neuronas se van a conectar con semiconductores y se va a producir el encuentro entre la inteligencia sentimental del ser humano y la inteligencia fría, lógica, de un ordenador. Es lo que se habla ya del Sapiens 2.0, que nos va a llevar evidentemente a un entorno nuevo, un entorno que tendremos que trabajar desde el mundo jurídico. Pero esto es un tema al que luego haré referencia cuando vayamos acabando, que es un tema particularmente delicado. Para ir ya centrándonos un poco más, en el mundo de la seguridad internacional, y volvemos a la palabra seguridad, utilizamos la expresión dominio. Es un anglicismo, viene del dominion. Dominio es un espacio de conflicto. Tierra, mar y aire son dominios, todos los conocemos, ¿no? Desde aquella serie de televisión de hace muchos años, en que un general nos explicaba los ejércitos de tierra, de mar y de aire. En un tiempo muy breve, espectacularmente breve, hemos pasado de 3 dominios a 6. Pensemos que durante siglos solo hubo un dominio, tierra. Durante siglos solo hubo 2 dominios, tierra y mar. Y mar básicamente además era navegación de cabotaje. De pronto, en casi nada, hemos pasado a 3, aire, que es Segunda Guerra Mundial, y a continuación espacio, ciber y cognitivo. Vamos a verlo rápidamente para entender la dimensión del ciber. Espacio quiere decir quién controla los satélites, porque todo lo que hacemos pasa por los satélites. ¿Qué cosa importante en nuestra vida hay que no esté conectada? Intenten resolverlo porque lo tienen un poquito complicado. Todo está conectado. Por lo tanto, quien controla los satélites controla la capacidad de ser de una sociedad. El servicio eléctrico en un país, el servicio del agua en un país, todo eso pasa por lo ciber y pasa por los satélites. El quinto es el espacio técnicamente ciber, es decir, el mantenimiento de las redes cibernéticas que nos permiten estar conectados. Nosotros no paramos de hacer economías de escala gracias a los ordenadores. Tendemos a que todo lo hagan las máquinas. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, es mucho más eficaz, las máquinas tienden a no equivocarse. Perfecto, pero todo eso genera una vulnerabilidad crítica. Cuanto más dependemos de las máquinas, más fácilmente una sociedad puede ser atacada y se le puede incurrir en un daño severo. El sexto dominio, que es el más característico y más llamativo, es el cognitivo. El cognitivo es un campo de batalla, es cómo un país se hace con el control de la opinión de otra sociedad. Históricamente se llama propaganda, pero tiene un efecto limitado. Luego, de manera elegante, algunos, como Rafa Rubio, empezaron a hablar de la diplomacia pública, que es una cosa que hay que hacer y que los diplomáticos no saben hacer y nunca van a saber hacer mientras no cambiemos el modelo de oposición. Y ya últimamente nos encontramos con algo mucho más sofisticado, que es sencillamente cómo se cambia la opinión. Si ven, por ejemplo, el trabajo de los rusos durante la campaña independentista catalana, tiene un ejemplo muy claro. Cómo a través de las redes sociales sencillamente se va creando una opinión con determinados argumentos. Se considera que más o menos la mitad
de las personas, entre comillas, que están en redes sociales son falsas, son instrumentales, ¿no?, para crear una determinada opinión. El entorno cognitivo es un campo de batalla, es un dominio militar. Nosotros tenemos un dominio cognitivo. Los rusos son vanguardia en este tema, los norteamericanos han trabajado mucho, los chinos son muy buenos. Sencillamente, hoy, enviar carros de combate no es una cosa muy útil, como se puede ver en Ucrania. Es mucho más sensato, mucho más barato y mucho más llevadero, sencillamente trabajar directamente sobre el cerebro de los otros para condicionar sus comportamientos. Eso nos lleva a tener serios problemas en el ámbito del derecho internacional público. Pongamos un ejemplo muy sencillo. El Tratado de Washington, del año 1949, si la memoria no me falla, es el tratado que da paso a la creación de la Alianza Atlántica, que se dota de una organización que es la OTAN. El Tratado de Washington tiene dos artículos muy famosos, el 4 y el 5. El 4 hace referencia a problemas de seguridad general que pueden sufrir los países miembros. Y el artículo 5, por el contrario, habla de amenazas directas. Bien. Hoy día, los Estados miembros de la Alianza Atlántica sufren ataques cibernéticos de otros países todos los días o casi todos los días. Sabemos que en las dos últimas campañas electorales norteamericanas han intervenido tanto los rusos como los chinos, afortunadamente defendiendo candidatos distintos, sí que se equilibran. Pero esos son ataques muy serios. Bien, lo que ha hecho la Alianza Atlántica es decidir que en realidad el artículo 5 no se va a activar para eso. Eso no es una interpretación jurídica, eso es otra cosa. Sencillamente, si eso es un dominio y eso es un ataque, el artículo 5 tendría que activarse. Pero sencillamente no podemos activarlo todos los días. No podemos entrar en guerra todos los días. Y eso nos lleva a una situación característicamente anacrónica. Tenemos marcos jurídicos que responden a otro tiempo histórico. Y hoy tenemos que actuar no desde el derecho, sino desde el sentido común, con los problemas que tiene trabajar en un grupo de muchos países solo desde el sentido común. A veces el derecho es algo más que necesario para poder entenderlo. Si nos damos cuenta, ese quinto dominio, el dominio ciber, en realidad solo se entiende en el plano puramente técnico. Lo obvio es que el dominio terrestre también es cibernético. Pensemos, por ejemplo, en el campo de batalla. Un carro de combate, el Leopard, es un aparato cibernético lleno de pantallas, lleno de semiprocesadores y que está conectado en red con los otros ordenadores. El campo de batalla terrestre es ciber. El comandante en jefe está unido a través de sus ordenadores con todas sus unidades. Si nos imaginamos un grupo de combate aeronaval, un portaaviones o un portaaeronaves rodeado de destructores, fragatas, buques logísticos, 1 o 2 submarinos por abajo. Todo eso está regido por un servidor que está en el buque en el cual se encuentra el comandante en jefe. Las fragatas que tienen radares y misiles aire o tierra-aire o buque-aire, todo ello está regido y conectado entre sí. Por lo tanto, lo primero que va a intentar el enemigo es romper la seguridad del espacio ciber de una unidad naval. Lo mismo podemos decir de un avión. Un avión es un sistema complejo informático, lleno de semiconductores, lleno de pantallas, de ordenadores, etcétera, etcétera. El último avión caza, el F-35, en realidad no es propiamente un avión, porque es un avión que dirige un enjambre de drones. Es decir, es un centro operativo que maneja decenas de aviones no tripulados que están a su alrededor. ¿Qué podemos decir del espacio o qué podemos decir del ámbito cognitivo? En realidad, todo es ciber. De la misma manera que toda empresa es ciber. De la misma manera que toda universidad es ciber. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, en realidad estamos hablando de la seguridad del siglo XXI. Distingamos, por tanto, los dos niveles de interpretación de la palabra ciber. Ciber solo para la parte técnica,
el despliegue de una estructura técnica cibernética, o dos, el uso que ya afecta al conjunto de los dominios militares, al conjunto de la vida corporativa de un país, al conjunto sencillamente de una comunidad. El entorno ciber es un entorno profundamente vulnerable. Por eso es hoy el principal campo de batalla. Hoy, donde están trabajando de verdad los militares es cómo consigo defenderme, cómo consigo atacar rompiendo las seguridades de la otra parte. Es mucho más útil llevarse por delante el sistema eléctrico de un país que entrar con 3 batallones de carros de combate en territorio ajeno. Conseguiré más fácilmente la rendición de otro país si hago volar 2 de sus centrales nucleares. Vamos, la vulnerabilidad de una sociedad ante el ciber es tan grande que hoy será precisamente en ese entorno donde se van a desarrollar los grandes temas. Y de ahí la transformación de nuestros estados mayores, de ahí los debates intensos en la Alianza Atlántica, de ahí también ese debate que hoy tenemos muy fuerte y ahora está discutiendo en Vilna sobre en qué medida tiene sentido una organización de seguridad regional. De la misma forma que el artículo 5 del Tratado de Washington es absolutamente anacrónico, la propia Alianza Atlántica se ha convertido en anacrónica. ¿Por qué? Porque en un mundo global no puedo dar respuestas regionales. Si nos trasladamos al mundo del derecho, ¿qué papel tiene un Estado a la hora de regular estos temas? Si las amenazas son característicamente internacionales. En realidad lo que estamos haciendo y lo que hemos entendido es no es suficiente. Lo que ocurre es que no podremos entendernos con otros estados. ¿Qué voy a negociar con Mali sobre ciberseguridad? No es mi habla. ¿Qué voy a negociar con China? Se va a reír de mí. Entonces lo que estoy haciendo es por lo menos ser capaz de regular en el entorno occidental estos grandes temas que tengo hoy por delante. Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante entre Estados Unidos y Unión Europea sobre el uso de los datos. Y los europeos hemos aceptado que los norteamericanos manejen nuestros datos en determinadas condiciones y de determinada manera. Si lo cumplen o no lo cumplen. De otra cosa es porque yo puedo negociar de Estado a Estado, pero que luego haga esta empresa o aquella otra. No es el Estado norteamericano quien tiene los datos, es Amazon, es Microsoft, es Google, que tomarán sus decisiones en función de sus intereses en cada momento. Esos son los grandes temas hoy. ¿Cómo regulamos desde el derecho lo que es crítico para nosotros? Porque no podemos renunciar a tener un marco jurídico. ¿Y cómo actuamos en un entorno de extrema vulnerabilidad, donde cada vez apostamos más por lo ciber, porque es una economía de escala y porque lo subo más fácilmente, pero lo ciber cotidianamente me genera nuevas y mayores vulnerabilidades? Bueno, y dicho esto, si alguien tiene alguna duda, pues estoy encantado de responderle. No, da igual, da igual. Tú te quedas sentado. Yo soy Miguel Ángel Ortiz, soy compañero de algunas compañeras que organizan el curso. Nada, bueno, en primer lugar quiero agradecerle su intervención. Usted ha sido muy generoso en compartir su opinión y yo personalmente se lo agradezco, ¿no? Mire, yo quiero hacerle 2 preguntas nada más, una que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, y otra que tiene que ver con el concepto de globalización, que es como empezó usted su intervención. Voy a empezar por esto último, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estemos aquí, más o menos, vamos a poner en duda que el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, trae cosas buenas, evidentemente, ¿no? Pero hay cuestiones que a mí personalmente me preocupan mucho, ¿no? Como es el caso, digo porque uno cuando desde hace unos años vengo leyendo a Hans,
que como usted sabe es un filósofo asiático que ya viene, bueno, de alguna manera advirtiéndonos que esto del Internet de las cosas, las no cosas, la interactividad, pues tiene sus peligros, ¿no? El primer peligro y en eso yo coincido plenamente y usted también lo ha mencionado, es la pérdida de la libertad individual, ¿no? Y el segundo peligro es precisamente también algo que usted ha comentado, que es el hecho de que cada vez somos más vulnerables, primero, a la manipulación, a las noticias falsas, como usted lo quiera denominar, y sobre todo al control de nuestras vidas y de nuestro desarrollo ya, no ya como país, sino que incluso como civilización. Es decir, ¿hasta qué punto, y usted lo acaba de mencionar, no cree que es un peligro el hecho de que nosotros compartamos cuando digo nosotros digo Europa, ¿no? Occidente, ¿no? Que compartamos los datos con Estados Unidos? Como usted bien dice, eso no lo controlan los estados, ni siquiera las civilizaciones, eso son empresas, ¿no? Y a mí me parece que eso es un gravísimo problema a nivel global, ¿no? Entonces mi pregunta es doble, ¿no? Por un lado, ¿cómo piensa usted que podríamos recuperar parte de esa libertad? No toda, porque ya es imposible, esto es poner puertas al campo, ¿no? Pero por lo menos recuperar parte de esa pequeña parcela de libertad individual que hemos perdido de todas. Y segundo, ¿cómo hacemos para que seamos capaces de verificar la mentira, la propaganda, la manipulación, la noticia falsa que nos llega a través de redes sociales, de la inteligencia artificial y de todo lo que tiene que ver con el impacto tecnológico? Porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, trabajamos en un ámbito que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y usted sabe que ahora mismo, por ejemplo, si usted quiere redactar una información, una noticia para la radio, para la televisión, usted le da un elemento muy sencillito, que es el chat GPT, que todo el mundo ya conoce, ¿no? Y te da un guión de vídeo, una noticia de televisión, una noticia para la radio o para el periódico. Esto, por otra parte, que parece que ha venido anteayer, ya se viene haciendo desde hace unos años, como usted sabe, ¿no? Entonces, dado que esa parcela ya la hemos perdido desde la profesión, creo que el futuro nuestro como comunicadores, como trabajadores de la comunicación y de la cultura, no va a ser tanto en la elaboración, en la producción, que antes era, digamos, nuestro gran objetivo. Ahora va a ser verificar que aquello que nos está llegando, que aquellos que nosotros estamos vehiculizando hacia la sociedad, pues somos intermediarios, aquello es verdadero o no, ¿eh? Creo que ese es un problema. Entonces mi pregunta es, ¿en qué medida nosotros, no ya como individuos, también como país, también como civilización, podemos intentar acotar en parte ese peligro que realmente ya lo tenemos aquí, ¿no? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el comienzo de su intervención, ¿no? Por supuesto, creo que es iluso pensar que no estamos en una economía global y en un mundo global, ¿no? Pero yo, que soy, a pesar de ser manchego, soy optimista, ¿no? ¿De qué parte de La Mancha? Porque de Toledo, con lo cual fíjese que mezclado. Entonces digo que a pesar de eso yo soy optimista, ¿no? Recuerdo que hace como 2-3 años, después de la pandemia, tuve la oportunidad de charlar en un evento concreto que no tiene sentido comentarlo aquí, con Mayor Zaragoza. Y él venía a decir que efectivamente el futuro de la globalización, de este mercado único, cibernético, como lo queramos denominar, tendría sentido como futuro, ¿no? Siempre y cuando ese mercado único y global tuviera una perspectiva desde la diversidad, desde lo local, ¿no? Por otra parte, nosotros todos venimos escuchando, venimos leyendo los últimos años incluso, esa reivindicación, sobre todo desde la izquierda, del comercio local, el comercio cercano. Claro, pero si yo le escucho a usted esto que nos acaba de decir, que lo he escuchado porque he tomado buena nota, estamos muertos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Son 3 preguntas. A ver si soy capaz de recordar, porque yo ya toda la memoria próxima la tengo muy mal. La primera es, hace referencia al control
al control de la información. Bien, mi respuesta iría en varios planos. Primero, tenemos que ser conscientes de ello. Si no somos conscientes, no hay reacción. Segundo, tenemos que tener muy claro que el Estado ya no es el instrumento que fue en antaño. La mayor parte de los estados del planeta no tienen tamaño crítico para ser actores en un entorno global. Eso no quiere decir que haya que acabar con el Estado, sino que el Estado tiene que unirse con otros estados para poder actuar. En el caso europeo, ni Alemania tiene media bofetada. 80 millones de habitantes es nada. No nos engañemos. Por lo tanto, un país como España tiene que unirse con otros para poder actuar. La actuación es desde el derecho. Y aquí nos encontramos con un problemón muy serio. Y es cómo llevamos al ámbito jurídico problemas técnicos complejos, donde hay un problema de lenguaje, cuando además esa parte técnica está evolucionando a una gran velocidad. Si con un gran esfuerzo un equipo mixto de ingenieros y juristas llegan a hacer algo, ¿no? Y ese algo puede estar caduco 2 días después. Entonces, ahí tenemos que ser capaces de acercar posiciones y llegar a un lenguaje que además tiene que ser traducible, o sea, que tiene que poder pasar del español al inglés, al francés y al alemán, como poco. Y eso no es fácil. O sea, en técnica jurídica esos temas son muy, muy complicados y lo estamos viendo. Me vale igual para el tema de la salud. Es muy complicado. A partir de allí, tenemos que ser también conscientes de que vamos a poder actuar sobre una parte del planeta, pero no sobre otra. Eso quiere decir que tenemos que educar a nuestra gente. Es decir, vamos a ver, si tú descargas esta aplicación y actúas en esa aplicación, up to you, chaval, pero luego no te quejes. O sea, ese es un mundo que no está bajo nuestra normativa. Estas otras aplicaciones sí, son aplicaciones, entre comillas, con el sello de la Unión Europea, donde hay un margen de confianza, un margen de garantías. Pero no mucho más. Entonces, eso en primer lugar. Tenemos que ser capaces, desde los nuevos entes públicos, de poder fiscalizar, me estoy quedando ya sin voz, perdón, a las grandes empresas. ¿Cómo se puede saber qué está haciendo Google? Perdón. Es muy complicado saber qué hace Google. Es muy complicado. O sea, si los norteamericanos quieren hacerlo, lo tienen difícil. Muy difícil. Pensemos, por ejemplo, que Microsoft... Acabo de salir... Está malito y no acabo de salir. Gracias. Microsoft tiene parte del Pentágono y de los servicios de inteligencia norteamericanos. Pero al final, ¿quién es más fuerte? ¿El Estado norteamericano o Microsoft? ¿Qué garantías tiene el Senado de Estados Unidos de que Microsoft no está enredando en esa información? Es muy complicado. O sea, no solamente países pequeños, países grandes como Estados Unidos, el Estado ya no es tan fuerte. Lo es mucho más Amazon, lo es mucho más Microsoft, en muchos sentidos. Y es un tema que nos tiene que preocupar mucho. Y es uno de los grandes retos. A mí, digamos, el ver estas cosas desde el miedo o desde el derrotismo me parece estúpido. Sencillamente, entramos en otra etapa, hay que ser muy realista y ver dónde están los retos y actuar. Y saber que es difícil. Durante un tiempo decíamos, no, en realidad la revolución digital solamente es comparable a la primera industrial, por el efecto que va a tener. Ya no decimos eso, ya solamente es comparable al neolítico. Es decir, realmente el Sapiens entra en otra etapa, muy complicada, donde, por ejemplo, todo el esfuerzo de constituir clases medias como elemento de cohesión va a saltar por los aires. El futuro de las clases medias es más que incierto. Todo lo que va a proponernos las nuevas ciencias de la salud, vamos a ver a cuánta gente llega, porque va a ser muy caro. Y todo eso va a crear tensiones muy, muy importantes. Pero el derrotismo, el pesimismo, no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Sencillamente hay que ser realistas y decir, bueno, pues
si el Estado no es el instrumento óptimo, vamos a crear otro tipo de entidades políticas para poder afrontarlo. La segunda pregunta que me hacía, que era más complicada, tiene que ver con discernir la verdad de la mentira. Vamos a ver, yo he trabajado en prensa muchos años y recuerdo una reunión de los columnistas de mi periódico con el consejero delegado de entonces, que nos decía, vamos a ver, espero que entendáis que eso de la libertad es relativo, porque este periódico tiene 6 anunciantes, 6. Luego hay otros, pero la cuenta de resultados pasa por 6. Quien me toque uno de los 6... Lo que quiero decir es que la prensa nunca fue fiable. Y la prensa en papel seria tuvo el monopolio de la mentira o de administrar medias verdades. Ese monopolio lo ha perdido. Y ahora el problema es que tenemos gente que miente muy descaradamente. Los jóvenes ya no, digamos, no consideran que el periódico sea un instrumento. No existe para ellos. Tienen otras fuentes de información. Nuestra labor es explicar a la gente el peligro que todo eso supone y la importancia de acercarse a medios que pueden no ser periódicos, pero que den determinadas garantías. Y aquí entramos ya en la psicología social y por lo tanto en el dominio cognitivo. La gente no busca informarse, busca reforzar prejuicios. Cuando uno se levanta y pone una emisora de radio, no es para que le cuente la verdad, es para reforzar sus prejuicios. Es un mercado donde yo, empresa, te garantizo que voy a decirte lo que quieres oír. Y eso tristemente es así. Naturalmente, para los malos de todo tipo, esa situación es óptima, porque pueden llegar a mucha gente diciéndole lo que quieren oír más o menos para reconducir y forjar. Por eso, el dominio cognitivo va a ser el dominio por excelencia, siendo un dominio dependiente del ciber. O sea, el ciber te va a dar la estructura y el cognitivo es el arte de hacer que la gente piense como tú quieras. Ese es el gran tema político del futuro, sin duda. Si a eso añadimos la voluntad de rebajar el nivel de formación en el bachillerato y en las carreras, lo tenemos muy claro. Esto no es casual. Sencillamente se está tratando de confeccionar un tipo de sociedad que sea manejable. Y es lo que hay. Y ese es un tema enormemente serio. Desde mi punto de vista es el gran tema. Y es el gran tema de la democracia. Permítame un paréntesis. Pero son 3 cuestiones diferentes. Una cuestión es la educomunicación, es decir, oiga, yo al joven, al señor mayor, yo, por ejemplo, que no estoy cuidando, peino canas, ¿no? Y necesito que me eduque mediáticamente. No es lo mismo este que usted acaba de descubrir. ¿De acuerdo? La educomunicación es una cuestión. La otra, efectivamente, es la posición, digamos, editorial al Club de Comunicación, porque efectivamente yo escucho la SER, escucho la COPE o escucho Radio Nacional, porque efectivamente yo quiero que me cuenten lo que yo quiero que me cuenten. ¿De acuerdo? Esto siempre lo hemos vivido, pero estamos hablando de otra cosa mucho más importante, que es el tema de la propaganda y la manipulación. ¿De acuerdo? Y eso es, yo creo, donde realmente los jóvenes que se van a dedicar a este territorio de la información tienen mucho que trabajar. Porque no es lo mismo que yo me posicione, digamos, con la línea editorial de SER, de Televisión Española o de La Sexta, que da igual, a que alguien me tergiverse la realidad, que me mienta y que condicione mi comportamiento como ciudadano. Estamos hablando de eso. Y yo creo que, desgraciadamente, el futuro va por ahí. Nuestra labor de elaboración, de manufactura informativa, prácticamente ya está muerto. Ya no lo vamos a tener que hacer, nos vamos a tener que dedicar a esto, ¿no? Por cierto, es un reciclaje muy, salvando la reciclaje, muy en paralelo al reciclaje que ya sufrieron los célebres documentalistas y
recuerdo que el documentalista era un señor al que tú decías, oye, mira, voy a hacer un reportaje sobre Ucrania. Y mira, a ver, aquí tienes un recorte del país, y te daba la documentación y luego después tú le dabas de nada, ¿no? Ahora no. Ahora, fundamentalmente, el trabajo del documentalista no es eso, porque ya lo tienes en el ordenador. El documentalista lo que te sirve es, sobre todo, para verificar que esa fuente que tú estás utilizando es buena, o por lo menos está consensuada. ¿De acuerdo? Y yo creo que por ahí va nuestro trabajo en un futuro, y desde el punto de vista ya, digamos, por extendernos un poco más, el trabajo de la academia. Ese espíritu de análisis y crítico, yo creo que lo hemos relajado mucho en los últimos 20 años. Se lo digo primero como usuario y segundo como actor, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar esa capacidad crítica ante las cosas. No se trata de ver las cuestiones desde el miedo, como usted decía, sino simplemente como la reflexión y una manera de enfrentarte a la realidad que te ha tocado vivir, para bien o para mal. Usted decía, no, esto no es comparable con la revolución industrial. No, es que ya la revolución industrial no era comparable con la revolución digital. Pues la revolución digital, una de las dos características fundamentales de la revolución digital es la primera, usted lo ha dicho, la rapidez. Tú aprendes el Word 10.0 y mañana ya estás en el 15, ¿de acuerdo? Pero es que además la revolución digital afecta a todos los estratos sociales, al señor mayor, al chico, al joven, a los adultos. Todo esto cambia mucho. Entonces yo creo que esta es una realidad que por lo menos deberíamos tener una observancia crítica más. Más peticiones de palabra, porque lo que es que tenía aquí. Presentaros. Bueno, buenos días. Yo me llamo María José, soy también complutense y le doy las gracias por la conferencia. Pero yo me he quedado con muchas cosas, pero es una palabra que ha dicho resumen. Resumen. Que estamos, ya resumir es una forma de mentir. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero con la avalancha de información de cualquier cosa, no hay otro remedio. No hay otra, me da igual que sea científica, política, lo que sea. La avalancha de información sobre cualquier asunto obliga a resumir. ¿Qué receta tiene usted para eso? Ninguna. Yo, durante años llevo cerca del mundo de la comunicación, bien participando desde dentro, desde fuera. Y siempre me han dado mucha pena los redactores de informativos de televisión. Es la gente más torturada del mundo. Porque 15 segundos de un informativo tienen un precio enorme. Entonces, a diferencia de la radio o de la prensa escrita, más ahora en Internet, donde no hay límite de palabras, la gente informativa de televisión lo pasa fatal. Porque tiene que, en una cuña, tratar de explicar algo muy complicado y es un desastre. Yo no sé cómo se soluciona eso. Lo que yo hago, básicamente, es prensa escrita. Yo no utilizo ni la televisión ni la radio para informarme. A mí me sale, como yo hice la mini, a mí me sale con más fuerza. Vale. Bueno, soy José Antonio García, del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Málaga, y los que me quieren me llaman Nono. Entonces, yo quisiera entrar en una frase que acaba de decir acerca de su derecho a portarse mal. Mi pregunta va dirigida en el sentido de si vamos a tener que confiar solo en la ética del comportamiento humano, porque la judicatura no puede seguir adelante con los conocimientos que tiene hasta ahora, y la prueba la tenemos con el caso Pegasus, que ayer o antes de ayer llegó al muro ya que se estrelló. ¿Tendremos que ir a eso? ¿Cuánto tardaremos en que los códigos penales puedan entrar en este mundo que dicen factuosos, pero que todavía no han llegado ellos? Bueno, yo no soy jurista. Dejé la carrera en primero porque me aburría mucho. Luego me he arrepentido, pero ya era tarde. Vamos a ver, yo no he pensado que el derecho es la última instancia. Lo primero está la familia y lo segundo es la escuela. O sea, el ciudadano, la persona, se hace en la familia y en la escuela. Y si se hace bien,
recurrirá muy poco a lo largo de su vida a los tribunales. Los tribunales están para cuando las cosas no funcionan correctamente, ¿no? Si recuperamos la educación cívica, y deberíamos hacerlo, aunque hay mucha gente interesada en que esto no funcione, entonces sencillamente el mundo del derecho tendrá menos trabajo y eso será bueno para todos, sobre todo para los pobres jueces, letrados y demás gente que está en estos momentos totalmente desbordada de trabajo, ¿no? Ese es el gran tema. Pero eso, en el fondo, tiene que ver con cualquier sociedad, con cualquier concepto de civilización. O sea, lo primero es hacer personas. Y luego, si hay litigio entre personas, pues habrá que recurrir al mundo del derecho para resolverlo. Pero primero tratemos de hacer personas. Para no fatigarle, a lo mejor tenemos ahora un rato de café, de descanso. Abajo no hay que salir a la plaza, a cualquiera de las plazas del Escorial, a la Plaza de la Constitución. Pues muchas gracias, Florentino. Encantado. Un placer y esperemos que no ser hackeados mentalmente en los próximos años. Si es que no lo estamos ya.